Hay secretos que no se gritan, se susurran entre tumbas olvidadas y nombres robados por el tiempo. Esta es una historia donde el silencio pesa más que el crimen y donde la verdad no siempre desea ser descubierta. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Aquel amanecer de enero fue uno de los más sombríos que recuerdo en nuestra residencia de Baker Street. El frío, agudo y persistente, parecía haberse infiltrado en los huesos de la ciudad, silenciando sus sonidos y cubriéndola con una pátina de escarcha que confería a las calles un aire de inquietante solemnidad. Apenas habían sonado las 6 cuando la brusca irrupción del cartero rompió la tranquilidad de mi sueño. Me sobresalté, pues era raro recibir correspondencia a tan temprana hora, y más aún con semejante urgencia. El telegrama, escrito con trazo tembloroso y puntuación descuidada, provenía del reverendo Edmund Bletchley, párroco del pequeño poblado de St. Albans. El contenido era escueto, pero elocuente. Cuerpo desaparecido de ataúd cerrado. Tumba abierta desde dentro. Rogamos presencia de Mr. Holmes. Cementerio de San Gabriel. Caso sin explicación lógica. Esperamos con urgencia. Cuando se lo entregué a Holmes, quien se hallaba ya despierto, como tantas veces, de pie ante la ventana con su bata de seda y la pipa recién encendida, su rostro adquirió una expresión de vivo interés. No eran frecuentes las circunstancias en que un cadáver, ya sellado bajo tierra, decidía abandonar su morada sin testigos ni señales de huida. Interesante, murmuró entrecerrando los ojos. El amanecer trae más enigmas que certezas, Watson, y este parece tener la marca de lo imposible, que tanto me agrada desarmar. En menos de media hora partíamos rumbo a St. Albans, dejando atrás una Londres aún dormida, mientras la niebla matinal nos envolvía como un presagio. Ni Holmes ni yo pronunciamos palabra durante el trayecto, pero una misma imagen parecía acompañarnos a ambos, la de una tumba vacía, desafiando con su silencio toda lógica humana. El cementerio de San Gabriel se encontraba a las afueras del pueblo, rodeado por un muro de piedra desgastado y cubierto por líquenes que hablaban de años sin reformas. Aquel día, los cipreses parecían inclinarse con respeto, y el aire, gélido y estático, confería al lugar una atmósfera de suspensión irreal. El reverendo Bletchley nos recibió con su rostro pálido bajo la bufanda clerical, acompañado de un sepulturero que no dejaba de retorcerse el gorro entre las manos. «Está por aquí, señores», dijo el párroco con voz baja. «Temo que no sabré darles explicación alguna. Esta es tierra consagrada, y jamás hemos tenido algo semejante». Nos condujo hasta una tumba reciente, aún bordeada por tierra suelta. La lápida, aún sin inscripciones, revelaba la prisa del entierro. A sus pies, un ataúd abierto yacía a la vista, y su interior, a diferencia de lo que dicta todo ritual funerario, se hallaba completamente vacío. Holmes se inclinó sin decir palabra y comenzó a examinar los bordes interiores del féretro. Tocó el cerrojo de bronce, deslizándolo con cuidado. Luego, inspeccionó los clavos retirados con precisión milimétrica. Por fuera, sin embargo, no se hallaban marcas de palanca, ni daños estructurales en la tierra ni en la tapa. «Interesante», musitó. El ataúd fue abierto desde el interior. Fíjese, Watson, los fragmentos de sellado se encuentran dentro, no fuera. Me aproximé, conteniendo una sensación de inquietud que no lograba justificar del todo. La tierra alrededor no mostraba signos de haber sido escarbada desde fuera, ni huellas recientes, ni herramientas dejadas al descuido. «¿Quién lo enterró?», preguntó Holmes sin levantar la mirada. «El propio sepulturero, ayer al caer la tarde», respondió el párroco. «Yo mismo oficié la ceremonia». «¿Y cuándo descubrieron que el cuerpo no estaba?» «Esta mañana.
Venimos a colocar la inscripción en la lápida y hallamos esto. Holmes se puso en pie. Su rostro permanecía inescrutable, pero sus ojos brillaban con esa chispa meticulosa que anticipaba una deducción incipiente. Watson, dijo al fin, con un tono bajo pero enfático. Tenemos un cadáver desaparecido sin salida posible, y un ataúd que se desarma por dentro. O bien estamos ante una fantasía funeraria, o alguien ha jugado con el tiempo y la lógica. Fue mientras Holmes recorría los bordes interiores del ataúd por segunda vez que detuvo repentinamente su mano y alzó una ceja con esa expresión que precedía el hallazgo de un detalle revelador. «Observe, Watson», dijo, señalando el interior de la tapa, justo bajo la lámina de cristal que cubría el rostro del difunto. «¿Lo ve?» Me incliné. Pegada con la humedad, aplastada entre el cristal y la madera, se hallaba una flor marchita, un lirio blanco, ahora grisáceo y quebradizo, cuya fragilidad contrastaba con la firmeza del ataúd vacío. ¿Estaba ahí al momento del entierro?, pregunté al párroco. No lo recuerdo. Puede haberla colocado un familiar, pero no lo mencionaron. Holmes permaneció unos instantes observándola. Luego extrajo su lupa de bolsillo y la examinó en silencio. «No es una flor depositada al azar», murmuró al fin. «Esta fue colocada con intención entre el vidrio y el cadáver. El espacio era cerrado. Nadie pudo introducirla luego». Me sobrecogió un pensamiento. ¿Y si fue el propio difunto quien la colocó, Holmes? Él me miró, no con burla, sino con cierta compasión. A menudo, mi querido Watson, la lógica exige que consideremos lo imposible antes de aceptar lo improbable. Volvió a mirar el ataúd vacío y luego la flor aplastada. Un símbolo de pureza o de redención. La pregunta es, ¿quién pedía perdón a quién? Y sin más palabras, Holmes se incorporó. La bruma del Campo Santo comenzaba a espesarse, como si la tierra misma se negara a permitirnos ver lo que realmente había ocurrido bajo su superficie. El reverendo, ante nuestras preguntas insistentes, retiró un pañuelo de lino de su abrigo y se secó la frente, a pesar del frío que dominaba el aire. «El difunto era el coronel Godfrey Hensley», dijo al fin. «Un hombre de impecable reputación, retirado hace años tras haber servido en Bengala. Vivía apartado, con su esposa, en una casa solariega no lejos de aquí. Falleció ayer, al anochecer, de un paro cardíaco súbito. Todo parecía en orden. Hasta esta mañana». Holmes permanecía pensativo, con las manos entrelazadas tras la espalda. ¿Había algún motivo para esperar un suceso extraordinario? ¿Algún elemento en su pasado que pudiera explicar una inquietud póstuma? Ninguno que yo conozca, señor Holmes. Era un hombre reservado, poco dado a la compañía, pero cortés, puntual y con asistencia irreprochable al servicio dominical. Su esposa, la señora Hensley, es devota y discreta. En esta parroquia gozan de respeto desde hace décadas. Anoté el nombre con lápiz firme en mi cuaderno de notas, no sin cierta aprensión. En efecto, el coronel Hensley me era vagamente familiar por noticias de antaño. Honores militares, una condecoración real y un discurso memorable sobre el deber en tiempo de guerra. Que su cuerpo hubiese desaparecido bajo circunstancias tan anómalas revestía el caso de un cariz doblemente perturbador. Holmes seguía escudriñando la tumba, pero su mente, lo sabía yo bien, ya había comenzado a excavar en otras capas más profundas que la tierra recién removida. Mientras regresábamos hacia la entrada del Camposanto, la bruma parecía haberse hecho más espesa, como si las propias lápidas exhalaran secretos no pronunciados. Holmes caminaba en silencio, sumido en una reflexión de esas que solo él sabía sostener sin perderse en abstracciones vacuas. «Watson», dijo finalmente, deteniéndose junto a una vieja columna quebrada por el musgo, «lo que hemos presenciado no es solo la desaparición de un cuerpo,
Es un atentado deliberado contra la lógica del ritual funerario. Alguien ha querido decir algo, y ha elegido el silencio como método. ¿Cree usted que se trata de un robo? Pregunté, aunque yo mismo no estaba convencido de esa hipótesis. ¿Robo, dice usted? No lo creo. ¿Qué valor puede tener un cadáver salvo para quien guarda con él una deuda no saldada? Sus palabras no eran meras conjeturas. Tras ellas latía ya una teoría incipiente, un esqueleto mental en el que cada detalle encontraba su lugar. La flor del lirio, prosiguió, no fue un adorno casual. Simboliza pureza, sí, pero también sacrificio y redención. Me atrevería a pensar que este caso no versa sobre crimen, sino sobre conciencia. El párroco nos proporcionó la dirección de la residencia Hensley. Holmes, con paso decidido, aceptó el viaje sin más dilación. Prepárese, Watson. Presiento que este no será un enigma cualquiera, sino uno que implicará no solo hechos, sino almas. Y con esa sentencia, que llevaba más de confesión filosófica que de deducción, comenzamos el trayecto hacia la casa del coronel. Antes de abandonar el cementerio, eché un último vistazo al conjunto de sepulturas que se extendían como un alfabeto de piedra bajo el cielo gris. Me estremeció pensar que, de entre todos esos nombres grabados con solemnidad, uno, el del coronel Hensley, ya no podía afirmarse con certeza bajo qué tierra reposaba. Holmes caminaba unos pasos por delante, y el párroco se despidió con un leve asentimiento, como si su fe no alcanzase, por ahora, a explicar lo ocurrido en terreno consagrado. Fue entonces cuando percibí, entre los altos setos de boj que flanqueaban la entrada norte, una figura que se mantenía inmóvil, apenas visible entre la niebla. No podría asegurar si era hombre o muchacho, pero lo que me inquietó no fue su presencia, sino su postura. No parecía observarnos con curiosidad, sino con la calma distante de quien ya sabe lo que está por ocurrir. Al voltear la cabeza para señalarlo a Holmes, la figura ya no estaba. ¿Algo le preocupa a Watson?, preguntó él sin detener el paso. Nada en particular, aunque me temo que esta historia está lejos de su reposo. Y con esa certeza silenciosa, dejamos atrás aquel terreno donde la lógica y la fe parecían haber sido igualmente desenterradas. La mansión de los Hensley se erguía sobre una colina baja, rodeada por jardines invernales, cuyas flores habían entregado ya sus últimos colores al rigor de la estación. Al aproximarnos por el sendero de gravilla, sentí una presión inexplicable, como si los muros mismos del lugar guardaran un secreto no del todo dispuesto a ser revelado. La criada nos recibió con un ademán seco y sin palabras, conduciéndonos hacia un salón sobrio, presidido por un retrato del coronel en uniforme de gala. Su expresión, serena pero firme, me pareció demasiado reciente, demasiado viva para corresponder al retrato de un hombre ya enterrado, o que debiera estarlo. La señora Hensley hizo su aparición con la misma discreción que su servidumbre. Era una mujer de rostro anguloso y cabello recogido con pulcritud ascética, vestida de luto riguroso. Nos saludó con un movimiento contenido de la cabeza, y aunque nos invitó a sentarnos, noté en su voz un leve temblor que apenas lograba reprimir. «Lamento tener que recibiros en estas circunstancias», dijo. «Mi esposo fue un hombre honorable. Lo que ha ocurrido esta mañana es, sencillamente, inconcebible». Holmes respondió con cortesía, pero sin suavizar la dirección de su mirada analítica. «Señora Hensley, no venimos con ánimos de perturbar su duelo, sino con el sincero propósito de comprender». A veces, comprender lo inexplicable es el único consuelo posible. Ella no respondió de inmediato, y solo después de varios segundos, durante los cuales su vista se perdió en el retrato del coronel, se decidió a hablar. Pero incluso antes de sus palabras, su silencio ya había dicho más de lo que aparentaba. Había algo en aquella casa, en aquella mujer, que no encajaba con la imagen pública del difunto coronel, y Holmes, lo sabía bien, no tardaría en penetrar esa disonancia.
Tras un suspiro prolongado, la señora Hensley tomó asiento frente a nosotros. Durante algunos instantes, jugueteó con la hebilla de su cinturón, como si sus dedos buscaran sostén antes de que la memoria la obligase a hablar. Godfrey, comenzó en tono mucho más bajo. No era el mismo desde hace casi un año. Al principio lo atribuimos a las dolencias propias de la edad, insomnio, fatiga, distracciones. Pero luego comenzaron las inquietudes nocturnas. Holmes inclinó ligeramente la cabeza. ¿Inquietudes? ¿Dice usted? ¿En qué consistían? Se levantaba a altas horas de la madrugada y caminaba por la casa, en ocasiones hasta el jardín, incluso en las noches de escarcha. Murmuraba nombres que yo no reconocía, y repetía con frecuencia una frase que aún me hiela la sangre. No todos volvimos, no todos. ¿Mencionó a alguien en particular? ¿Algún lugar? Jamás. Pero más de una vez lo descubrí frente al espejo del estudio, con la mirada perdida, diciendo, ¿y si yo también debía haber quedado allí? Al preguntarle, siempre restaba importancia a sus palabras, o simplemente negaba haberlas pronunciado. Aquello, lejos de sonar como delirio senil, me pareció el eco reprimido de una culpa más profunda. Holmes, por su parte, mantenía una expresión serena, pero sus ojos permanecían fijos, no en la viuda, sino en la ausencia del coronel, que parecía habitar aún la estancia. «La mente humana», dijo con voz grave. «A veces se cobra deudas que el cuerpo ya ha olvidado, señora. Y si lo que usted insinúa es cierto, entonces no enterramos solamente a un hombre, sino algo que ha esperado años para hablar». A petición de Holmes, nos dirigimos más tarde hacia el cementerio, donde el enterrador, un anciano encorvado de nombre Fergus Dodd, aguardaba con gorra en mano y mirada recelosa. Había trabajado en San Gabriel por más de 3 décadas, y su andar lento y sus palabras pausadas denotaban no solo costumbre, sino una relación reverente con los muertos que había custodiado. «Nunca vi nada igual, señor», dijo con la voz rasposa por el tabaco y los inviernos. «El ataúd se cerró ante mis ojos. Yo mismo coloqué el último clavo. Yo mismo sellé la tapa con barniz y oración». Holmes frunció ligeramente el ceño. «¿Oración?» «Sí, señor. Mi madre era de las Highlands y me enseñó un rezo antiguo. No es parte del rito anglicano, pero yo siempre lo digo cuando dejo a un cristiano bajo tierra. Dicen que disuade a los que no quieren quedarse». Hubo un silencio contenido entre nosotros. Watson, pese a su formación médica, no pudo evitar un leve estremecimiento. «¿Encontró usted algo extraño esa tarde? ¿Algún indicio fuera de lo habitual?» «Nada, señor. Pero, ahora que lo pienso...» El anciano bajó la voz. «Cuando coloqué la tapa, vi que el difunto tenía una mano cerrada, como si sujetara algo. No era una flor ni un rosario. Parecía un papel arrugado. No lo toqué, no es mi costumbre». Holmes asintió lentamente, como si ese detalle encajara con una intuición previa. «Gracias, señor Dodd. Su memoria ha sido más precisa que cualquier documento». Y sin más, giró sobre sus talones, pero en su silencio percibí una anticipación distinta. No la del cazador que ha olfateado la presa, sino la del filósofo que acaba de hallar la grieta primera en una verdad largamente sellada. Cuando regresamos a la casa Hensley, nos encontramos con un joven que trabajaba en el jardín delantero, ajeno, al menos en apariencia, al tumulto espiritual que se agitaba dentro de la casa. Su porte era recto, su rostro inexpresivo, y su andar medido con la precisión de quien está habituado a trabajar con la tierra y no con las palabras. «¿Sabe quién es?», pregunté a la criada que nos conducía de nuevo al estudio. «Se llama Tom. No habla, señor. Dicen que nació así». A Holmes esa limitación no pareció incomodarle en absoluto. Con su característico modo de observación desapegada, descendió al sendero del jardín y se detuvo junto al joven, como si solo observara los brotes del seto recién podado. No cruzaron palabra,
Pero Holmes examinó los guantes de cuero, la compostura del cuerpo, los leves rastros de tierra en las mangas. Al cabo de unos minutos, recogió una hoja caída del suelo y la sostuvo entre los dedos. ¿Te gustan los lirios, Tom? El joven no respondió, pero sus ojos, de un verde poco común, se detuvieron apenas un segundo sobre la flor marchita que Holmes sostenía, antes de bajar de nuevo la mirada. Curioso, murmuró Holmes mientras regresaba junto a mí. Hay silencios que gritan, Watson, y este muchacho calla con la determinación de quien no teme el juicio, sino la pregunta. Quise decir algo, pero me contuve. En la expresión del joven había una suerte de resignación que no era propia de su edad. Algo había visto, o tal vez algo había heredado. Y si no hablaba, no era porque no pudiera, sospeché, sino porque alguien, en algún momento, le enseñó que hablar sería peligroso. Volvimos a visitar al reverendo Bletchley esa misma tarde. Esta vez nos recibió en la sacristía de la pequeña iglesia parroquial, donde el olor a incienso viejo se mezclaba con la humedad que parecía emanar de los muros. El clérigo, de cabello blanco y voz temblorosa, parecía aún más consternado que por la mañana. «Me temo que no soy hombre de juicios ni de supersticiones, señor Holmes», dijo mientras apartaba un misal encuadernado en cuero gastado. Pero algo se movía en el alma del coronel Hensley. Holmes lo escuchó con atención, sin interrumpir. Acudía regularmente a confesión, aunque no era práctica en su tradición. Me buscaba no como pastor, sino como hombre. Más de una vez me preguntó, ¿cree usted que el perdón tiene límites? ¿Que hay pecados cuya sombra no se borra ni con la muerte? ¿Le mencionó algún hecho concreto? Nunca, pero hablaba de errores bajo fuego, de decisiones tomadas más allá del deber. Una noche, incluso, llegó a insinuar que el verdadero juicio no ocurría en tribunales, sino en el sueño de los viejos soldados. Holmes permaneció un momento en silencio. Luego se volvió hacia mí con una mirada de aquellas que auguraban reflexión más que certeza. «Hay crímenes que el mundo no castiga, Watson», dijo en voz baja, «pero que la conciencia lleva como si fuesen heridas aún abiertas». El reverendo cerró el misal con manos temblorosas, y por un instante el silencio de la iglesia pareció más severo que cualquier sermón. A instancias de Holmes, la señora Hensley accedió, no sin cierta vacilación, a permitirnos revisar el despacho del coronel. Se trataba de una habitación austera, dominada por una gran biblioteca de volúmenes militares, mapas topográficos y un viejo escritorio de roble, cuya superficie conservaba marcas de uso constante y organizado. Holmes, con su habitual destreza intuitiva, no tardó en centrar su atención en un cajón lateral, al parecer olvidado, donde reposaban algunas cartas personales sin abrir, recortes de periódicos y, entre ellos, un sobre amarillo de bordes gastados. ¿Podría?, preguntó Holmes con cortesía, y la viuda, resignada, asintió. El detective extrajo el contenido con sumo cuidado. Era una hoja doblada en 4, escrita a mano, con una caligrafía firme pero ya debilitada por el paso del tiempo, y el tipo de tinta utilizada, que comenzaba a desvanecerse por los bordes. El texto era breve, directo y, por su tono, más una advertencia que una súplica. «Algunos no olvidamos, H. No fue el enemigo quien disparó aquella noche. Y mientras tú descanses entre laureles, otros aún yacen sin nombre. La deuda no ha sido pagada». La firma era simplemente una letra, y Watson, consternado, intentó hallar sentido en aquel fragmento sombrío, pero Holmes parecía ya muy por delante de nosotros. «No es el contenido lo que más importa, Watson», dijo en voz apenas audible, «sino el momento en que fue entregada. Esta carta no es reciente. Lo que me inquieta no es el mensaje, sino el hecho de que el coronel la haya conservado y no haya dicho nada». Guardó de nuevo el papel en su sobre, con movimientos casi ceremoniosos. El despacho entero parecía entonces
respirar con un ritmo más denso. Algo dormía allí, algo que, ahora, comenzaba a despertar. Esa noche, mientras regresábamos a la posada, Holmes caminaba en silencio, como si cada paso sobre la grava nocturna fuese una frase que aún no deseaba pronunciar. Yo no insistí, pues sabía que su mente obraba con mayor claridad cuando el lenguaje se detenía y dejaba espacio al razonamiento puro. Finalmente, al llegar a la habitación y tras un largo rato de reflexión frente al fuego, habló. La guerra, Watson, engendra no solo cadáveres, sino pactos que la paz jamás sella. Esa carta, escueta y cruel, es un veredicto aplazado. Fue escrita por un testigo, quizá un superviviente, que conoce algo que el coronel jamás confesó. No a su esposa, no a su párroco, quizá ni a sí mismo. ¿Cree usted que el remitente ha regresado? Holmes asintió con gravedad. Y no por venganza, necesariamente. Hay quienes no desean justicia, sino restauración. El acto de desenterrar un cuerpo puede ser también una manera de desenterrar la verdad. Miró hacia la ventana, donde la bruma del campo comenzaba a formar siluetas que la razón prefería ignorar. Alguien, Watson, ha venido a cobrar una deuda, no con armas, sino con memoria. El día siguiente nos condujo hacia el norte, más allá de St. Albans, hasta los restos enmohecidos del cuartel de Marbury Hill, donde el coronel Hensley había estado destinado durante sus últimos años de servicio activo. La edificación, hoy apenas funcional, conservaba aún el eco de órdenes gritadas y botas en formación, y en sus oficinas se almacenaban los legajos de medio siglo de burocracia marcial, mapas descoloridos, cuadernos de bitácora, informes de campaña y registros médicos. Holmes, tras una breve conversación con el oficial encargado del archivo, un hombre joven y de modales nerviosos, obtuvo permiso para revisar ciertos documentos de la sección de inteligencia colonial. Observé, con cierta fascinación, cómo sus dedos recorrían las carpetas como si intuyeran el lugar exacto donde la verdad se ocultaba. A su modo, Holmes siempre fue más geómetra que adivino. Aquí lo tiene, dijo, alzando un documento con el membrete del Ministerio de Guerra. Operación Bren, teóricamente clasificada, aunque con el tiempo todo parece desclasificarse ante el polvo. Me acerqué a observar. La misión en cuestión había tenido lugar en una región montañosa de Asia Central, cuyos detalles permanecían vagos. Se mencionaba una retirada improvisada y la pérdida de 3 hombres, todos presuntamente abatidos durante una emboscada. Sus nombres, escritos con mano firme, eran Teniente Frederick Langley, Cabo Thomas Griggs y Soldado John Elkins. ¿Fecha de defunción?, pregunté. Ninguna, respondió Holmes. Solo desaparecido, presunto fallecido. ¿Y el coronel? Al mando. Encabezó la retirada. Declaró bajo juramento que vio a estos hombres caer en combate. Holmes guardó el papel con un cuidado inusual y añadió, casi para sí mismo: pero hay cosas que el juramento protege, y otras que solo el tiempo desentierra. Nuestro hallazgo no se limitaba al informe militar. Holmes solicitó, con una firmeza que no admitía objeción, el acceso a los registros médicos del destacamento, especialmente los vinculados al grupo que participó en la operación Wren. El joven teniente administrativo, aunque perplejo, accedió tras consultar con su superior. La ficha del soldado John Elkins estaba allí, entre otras muchas, y a pesar del paso del tiempo, aún podía leerse con claridad su contenido. Nacido en Derbyshire, de complexión delgada, pelo castaño, ojos verdes, cicatriz de nacimiento detrás de la oreja izquierda. Última evaluación médica fechada pocos días antes de la expedición. Salud robusta, carácter introvertido. Holmes me miró en silencio. Luego extrajo de su chaqueta un pequeño cuaderno de notas donde había dibujado, sin que yo lo advirtiera, el perfil del joven jardinero mudo que trabajaba en la residencia de los Hensley. ¿Lo ves, Watson? La cicatriz, musité, detrás de la oreja,
y los ojos verdes. Es inusual. En efecto, lo bastante inusual para no ser casualidad. ¿Está insinuando que el jardinero es John Elkins? Estoy sugiriendo, respondió Holmes con su serenidad habitual, que un muerto desaparecido en una operación encubierta reaparece 20 años más tarde como jardinero en la propiedad del único hombre que testificó haberlo visto morir. Me estremecí. Aquel detalle trastocaba el equilibrio de la historia, pues de ser cierto, implicaba no solo la supervivencia del soldado, sino una impostura prolongada, o incluso algo más hondo, una voluntad calculada de permanecer en silencio junto al verdugo. Holmes cerró la ficha, pero no el asunto. La identidad, Watson, es el disfraz más perfecto, pero también el más frágil. El regreso a la finca de los Hensley coincidió con una llovizna fina, de esas que no golpean el rostro, pero penetran hasta el alma. Al llegar, nos cruzamos en el umbral con el jardinero, quien nos saludó con una leve inclinación de cabeza, más cortés que cordial. Holmes le devolvió el gesto, mientras yo, distraído, reparaba en que el muchacho se había quitado la chaqueta impermeable y la había dejado sobre un banco de piedra. Un instinto, nunca del todo racional, pero en ocasiones acertado, me llevó a observar la prenda con mayor atención. Allí, asomando por el bolsillo interior, vi lo que parecía un tallo seco. Dudé apenas un instante antes de extraerlo con delicadeza. Era un lirio blanco, marchito, de pétalos quebradizos y aroma casi extinto, idéntico al hallado en el ataúd vacío del coronel Hensley. Llamé a Holmes con voz queda. Examinó la flor bajo la luz grisácea del día, sin emitir juicio inmediato. Luego, en voz baja. 2 lirios no hacen un jardín, pero sí un símbolo. Alguien está dejando marcas, no para que el mundo las vea, sino para que uno solo las entienda. ¿Elkins? Tal vez. O tal vez alguien que desea que Elkins sepa que aún hay quien recuerda. La flor, pequeña y quebrada, parecía más el vestigio de un pacto que de una ceremonia. Holmes me devolvió el tallo y añadió: «Donde florece un lirio, Watson, suele haber un secreto enterrado». Ya de vuelta en la habitación que ocupábamos en la posada, mientras la lluvia persistía en su monótona letanía contra los cristales, Holmes permanecía de pie, con los brazos cruzados tras la espalda, observando sin ver el paisaje rural envuelto en niebla. Su mente, lo sabía, se hallaba muy lejos de allí. «¿Alguna vez ha reflexionado, Watson?», comenzó sin apartar la mirada del ventanal, «sobre cuán tenue es la línea que separa al hombre desaparecido del hombre reinventado?» No respondí de inmediato. Aquel tipo de preguntas, cuando procedían de Holmes, no eran meros ejercicios retóricos, sino el umbral hacia una deducción en ciernes. «Elkins fue dado por muerto», continuó. «Ningún cuerpo, ningún testigo, salvo uno. Y ese testigo, el coronel Hensley, construyó su carrera sobre esa versión. Ahora, un joven jardinero con la fisonomía del soldado perdido aparece como sombra doméstica en la residencia del mismo coronel. ¿Casualidad? Lo dudo. ¿Y si nunca murió? Entonces, no ha vuelto de la muerte, sino del silencio. Y su silencio actual, Watson, no es un castigo, es un acto de control. La identidad, en casos así, no es un derecho, sino un instrumento». Luego, tras una pausa, añadió con voz apenas audible: «Hay quienes usan nombres para vivir, otros para esconder la verdad. Pero los muertos nunca olvidan el nombre que les fue arrebatado». Y en esa frase sentí que Holmes no hablaba solo de Elkins. Durante los días siguientes, me propuse observar con mayor detenimiento al joven jardinero. Lo encontraba a menudo en el mismo lugar, podando setos, rastrillando hojas, o bien inmóvil junto a los rosales, como si escuchara algo que solo él pudiera oír. Su mudez, que inicialmente interpreté como condición congénita, comenzó a parecerme algo más complejo y profundamente voluntario. En una ocasión, lo sorprendí mirando hacia el estudio del coronel. No fue un vistazo fugaz, sino una observación detenida,
casi desafiante. Al percatarse de mi presencia, desvió la mirada, no con incomodidad, sino con una serenidad que me perturbó más que cualquier expresión hostil. Comenté a Holmes mi creciente inquietud. Su silencio no es hueco, Holmes. Es denso, como si no quisiera que sus palabras alteraran algo que ya ha sido fijado por dentro. Holmes asintió sin levantar la vista del libro que hojeaba. El silencio, mi querido Watson, es a veces más elocuente que la elocuencia misma, sobre todo cuando se guarda con la precisión de un juramento. ¿Cree usted que teme algo? ¿O a alguien? Creo que ha medido las consecuencias de hablar y ha decidido asumirlas. Lo que me intriga no es lo que no dice, sino que parezca no necesitar decirlo. Al día siguiente, encontré en uno de los parterres una pequeña cruz de madera, clavada entre las raíces de un arbusto. No llevaba nombre, ni fecha, ni inscripción, pero por alguna razón, que no supe entonces explicar, sentí que no estaba dirigida al coronel, sino a otro muerto, uno aún por identificar. No mencioné la cruz a Holmes, pero anoté su localización. La tierra, como las personas, guarda cosas que ni el viento ni el tiempo consiguen disipar. Era ya entrada la noche cuando, habiéndome desvelado por un mal sueño, decidí descender a la planta baja en busca de agua. El silencio era absoluto, salvo por el tenue crujir de la madera antigua que parecía lamentar el paso de las horas. Me detuve un instante junto a la ventana que daba al huerto. La luna, velada por una bruma tenue, apenas permitía distinguir las formas. Fue entonces cuando lo vi. Entre los setos, inmóvil como estatua, el joven jardinero observaba la casa. No se movía, no fumaba, no se rascaba el mentón, ni se cubría del frío. Permanecía erguido, como si esperara algo. No a alguien. Algo. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. No era una vigilancia casual, ni el paseo de un insomne. Había, en su quietud, una intencionalidad que me resultaba enigmática y ligeramente amenazante. No podía determinar si era centinela o espía o penitente. Al regresar a mi cuarto, encontré a Holmes, completamente vestido, sentado en la penumbra. ¿Usted también lo ha visto?, preguntó sin mirarme. Asentí. No se mueve, no parpadea siquiera. Esperemos que no sea el único que no duerme esta noche, Watson. La tensión que se cernía sobre la casa parecía hecha no de hechos, sino de memorias que aún no habían pronunciado su nombre. Holmes había solicitado, con su precisión habitual, que el cadáver exhumado fuese examinado por un médico forense independiente bajo nuestra observación. No obstante, fue él mismo quien, con una lucidez que rozaba lo implacable, dirigió la interpretación de los datos. El cuerpo, aún conservado lo suficiente para permitir ciertas observaciones morfológicas, mostraba un conjunto de particularidades físicas que distaban notablemente de las del coronel Hensley. «Observe, Watson», dijo, señalando el perfil de la mandíbula. El informe militar del coronel, fechado en 1872, menciona una fractura mal consolidada en la mandíbula inferior izquierda, secuela de una caída durante un reconocimiento en Gazni. Esta osamenta, en cambio, muestra simetría absoluta. Revisamos juntos la ficha dental y Holmes comparó con minuciosidad las marcas identificadas en las radiografías post-mortem. Ninguna coincidencia. Tampoco hay rastro de la cirugía de hernia registrada en 1879, ni del disparo que perforó el muslo derecho en 1882, según consta en el diario clínico del regimiento. Me encontraba aún asimilando aquellas contradicciones cuando Holmes añadió: «Hay, sin embargo, algo que sí aparece, una marca de nacimiento en forma de media luna bajo el omóplato izquierdo. Detalle mencionado en el informe del soldado John Elkins». «¿Elkins?», repetí, con la mente aún resistiéndose al vértigo de lo que sugería. «Exactamente,
El cuerpo en el ataúd no era el del coronel Hensley, sino el del hombre que supuestamente murió bajo su mando. Holmes se incorporó lentamente, como quien ya no discute con hipótesis, sino con las consecuencias de la verdad. Ahora comprendemos, dijo, por qué la tumba fue abierta. Alguien sabía, Watson, alguien que no podía permitir que aquel cuerpo descansara bajo un nombre ajeno. El hallazgo del cuerpo y su identificación definitiva marcaron un punto de inflexión en nuestra investigación. Aquello que hasta entonces se nos presentaba como una desaparición inquietante o un simbolismo funerario, comenzó a delinearse como una impostura prolongada, tejida con paciencia durante años. Holmes, con la ayuda de antiguos contactos en el Archivo Central de Guerra, localizó una serie de informes clasificados de operaciones en la región de Badakhshan, donde el destacamento de Hensley había sido desplegado más de 2 décadas atrás. Entre ellos figuraba un testimonio nunca elevado a acta formal, perteneciente a un intérprete local que afirmaba haber visto morir a un oficial británico de alta graduación durante una retirada precipitada. El nombre no se menciona, pero la descripción encajaba con la del coronel Hensley. El verdadero Hensley murió en suelo extranjero, afirmó Holmes con su acostumbrada convicción serena. Lo enterraron en una zanja apresurada, y su nombre quedó flotando, sin cuerpo, sin acta, sin sepultura oficial. ¿Y el impostor? Un soldado raso, uno de los supuestamente caídos en combate. Sobrevivió. Sabía que la muerte del oficial no se había comunicado aún a Londres, y con un mundo aún por reconstruirse tras la campaña, no hizo sino tomar el uniforme, los papeles y el nombre. Guardamos silencio un instante. La usurpación no era únicamente de un título, lo era de una existencia entera. No hay fraude más duradero, concluyó Holmes, que aquel que se comete cuando nadie desea comprobar la verdad. El despacho del difunto, es decir, del hombre que durante años había vivido como el coronel Hensley, se había convertido en el escenario íntimo de nuestra pesquisa. A instancias de Holmes, revisamos minuciosamente cada compartimento, cada cajón y hasta el reverso de los marcos colgados, pues su experiencia le dictaba que las verdades más incómodas no se esconden bajo llave, sino tras la apariencia de lo ordinario. Una biografía falsa, Watson, murmuró mientras retiraba una lámina de madera interior. No puede sostenerse sin una grieta moral, y los hombres que no confiesan ante la justicia, a veces lo hacen ante la escritura. Fue allí donde, envuelta en una cinta de tela descolorida, apareció la carta. El sobre estaba sin cerrar. La fecha indicaba un mes posterior al regreso del supuesto coronel a Inglaterra. La caligrafía era temblorosa, pero legible, y el tono, decididamente final. Iba dirigida al mayor general L. Macmillan, en el Ministerio de Guerra. No me corresponde este uniforme, ni esta casa, ni este nombre. Lo tomé porque nadie quiso mirar atrás. Morí en el desfiladero, junto a los que sí creyeron en el deber, y desde entonces no he dormido una sola noche sin escuchar sus voces. Esta confesión no busca clemencia, sino redención. Entiérrenme sin honores, sin lápida, sin perdón. Firmado, Godfrey Hensley. Holmes cerró la carta con manos firmes y la colocó sobre el escritorio. Un hombre que no era quien decía ser, y que, sin embargo, escribió como si hubiese sido él toda su vida. ¿Era un remordimiento auténtico? No lo sé, Watson. Tal vez fingió el arrepentimiento como fingió el nombre. Pero hay algo que no se finge, la necesidad de escribirlo antes de morir. Holmes no se conformó con la carta. Buscaba una estructura, una motivación, algo que hilara no solo el pasado fingido del impostor, sino el presente silencioso del jardinero. Releyó el documento una vez más, esta vez en voz baja, seleccionando frases con el dedo, como quien desmonta una maquinaria invisible. «Escuche esto, Watson», dijo, señalando un párrafo intermedio. «Fue en la tienda de mando, cuando los demás dormían.
El oro no tenía dueño, pero la vida sí precio. El que huyó no fue el más fuerte, sino el más rápido. ¿Cree que se refiere al botín? No lo afirmaría aún, pero hay una alusión inequívoca a una decisión tomada en soledad, bajo la sombra de la codicia. Holmes levantó la vista, y sus ojos, por un instante, revelaron algo más que lógica, una especie de respeto inquieto ante la magnitud del dilema moral. La traición no consistió solo en abandonar a sus hombres, continuó, sino en asumir la gloria de un muerto, vivir bajo su sombra, y construir sobre ella una existencia decorosa. Lo verdaderamente atroz es que pudo sostenerla. La mentira fue eficaz, porque nadie quiso dudar de ella. Yo permanecía en silencio, incapaz de contradecir la gravedad de su análisis. Y, sin embargo, Watson, todos los crímenes, incluso los invisibles, generan una consecuencia. Y el silencio de Elkins es precisamente eso, el eco de una traición que no fue contada, pero que alguien más ha decidido recordar. La mañana llegó envuelta en un silencio inusual, aún más denso que el de los días precedentes. Los criados caminaban con paso incierto por los corredores, como si un presentimiento común los hubiese contagiado durante la noche. Fue la señora Hensley quien, con su tono siempre medido, anunció la desaparición del joven jardinero. «No ha dormido en su cuarto», dijo. «Sus ropas están intactas, el catre sin usar». Nos dirigimos de inmediato al jardín. Allí, junto a uno de los setos en floración tardía, encontramos el delantal de trabajo, doblado con meticulosidad sobre la pala aún húmeda de tierra. Nada más, ni huellas, ni una nota, ni el menor signo de apremio o violencia. Holmes no pareció sorprendido. Se agachó, tocó la empuñadura de la herramienta y olió el extremo de la hoja con el cuidado de quien palpa una declaración no verbal. «Fue una despedida», dijo por fin, «pero no una huida. El muchacho no escapa. Se retira». «¿Y hacia dónde?» «Hacia donde nadie le llame por un nombre ajeno, Watson». Su silencio cumplió ya su propósito. «¿Cuál?» Holmes se volvió hacia mí, y en sus ojos había una serenidad que rara vez mostraba en presencia de enigmas. Recordarle al impostor, incluso muerto, que hubo alguien que no olvidó, ni los hechos, ni los nombres. Nada más se dijo, pero en el aire quedaba suspendida una idea que ambos comprendíamos. La justicia, en ciertos casos, no se pronuncia, se insinúa. Y basta con que alguien sepa que la verdad no ha sido enterrada del todo, para que el descanso deje de ser pleno. Aquella misma tarde, mientras el cielo se deshacía en tonos cenicientos sobre las colinas, Holmes propuso que diéramos un paseo hasta la pequeña capilla de piedra que se erguía al final del camposanto, medio cubierta por musgo y olvidada por la administración local. No pregunté por qué. Aprendí hace tiempo que sus intuiciones, cuando parecen vagas, suelen señalar la entrada a una verdad más precisa. La capilla no figuraba en los registros recientes, y, sin embargo, al llegar, percibimos un leve rastro de pisadas recientes sobre la hojarasca. La puerta, entreabierta, emitía un chirrido suave, como si el propio edificio se resistiera a revelar lo que guardaba. Dentro, de rodillas frente a una lápida sin nombre, una losa de piedra irregular, desgastada por los años, se hallaba una figura encapuchada, inmóvil en actitud de recogimiento. No podíamos ver su rostro, ni saber si se trataba de un hombre o una mujer. Solo su postura, digna y silenciosa, hablaba por ella. No fue necesario aproximarnos más. Holmes, con una deferencia casi devocional, se detuvo al pie del umbral. «No todos los homenajes requieren palabras», susurró. «Hay quienes entierran el nombre, y otros que acuden a él en secreto, para sostener su peso. ¿Quién cree que sea? Alguien que no pide justicia, Watson, sino memoria. No interrumpimos, no nos acercamos, solo observamos, hasta que la figura se levantó,
tocó la lápida con una mano breve y se perdió por un sendero entre los robles, envuelta en la bruma como si hubiese regresado al tiempo al que pertenecía. Holmes, entonces, pronunció con gravedad: «Ese era el verdadero entierro, Watson. Lo demás fueron formalidades. Regresamos a Baker Street al día siguiente. El cielo de Londres, gris y uniforme, no ofrecía respuestas, pero tampoco las exigía. El caso, si es que aún podía llamarse así, había alcanzado un punto donde la lógica cedía terreno a lo humano. Scotland Yard, alertada por la desaparición del jardinero y la exhumación irregular del ataúd, solicitó un informe a Holmes. Recuerdo con nitidez el momento en que se sentó a escribir la carta de respuesta, breve, pulcra y al mismo tiempo ambigua. «No hay elementos que justifiquen intervención penal», decía. «Ninguna infracción cuya naturaleza amerite preocupación institucional». Le observé en silencio mientras doblaba el papel, lo lacraba y lo depositaba en el buzón. Luego se recostó en el sillón junto a la chimenea, con la mirada perdida en la danza perezosa del humo de su pipa. «¿Por qué no dijiste nada?», me atreví a preguntar. «Sabes perfectamente que el cadáver no era el del coronel y que la identidad fue usurpada». Holmes me miró, no con impaciencia, sino con una paciencia profundamente humana. «Porque lo que fue cometido no es ya un crimen, sino una cicatriz. No hay castigo que pueda añadirse a lo que el tiempo y la conciencia han ya dictado. A veces, Watson, la verdad no está para ser gritada, sino para ser entendida». Guardamos silencio y sentí que con ello contribuíamos también a esa forma de justicia que no reclama testigos. Había cosas, comprendí entonces, que no se resuelven con pruebas ni con veredictos, solo con la aceptación de que incluso las sombras, cuando se alargan lo suficiente, llegan a convertirse en forma de descanso. La noche descendía como un sudario sobre el camposanto, y los altos cipreses, inmóviles bajo el cielo nublado, parecían custodiar secretos demasiado antiguos para ser pronunciados. Nos hallábamos allí, entre sepulcros cubiertos de musgo, con la respiración contenida y el oído atento a cualquier quiebra en el silencio. Holmes, sereno como siempre, apoyaba la espalda contra una columna funeraria de piedra agrietada, observando la negrura con la mirada firme del centinela que no teme lo invisible. «No vendrá por codicia, Watson», murmuró con voz apenas audible, «sino por deuda». No pregunté a qué se refería. Habíamos seguido las huellas de la historia hasta aquel punto en que la lógica se entrelaza con los impulsos más oscuros del alma humana. Era claro para Holmes, y lo empezaba a ser para mí, que el caso no giraba en torno a una falsificación común ni a un crimen tradicional, sino a una forma de justicia privada, ejercida no con armas, sino con memoria. La bruma avanzaba lentamente entre las lápidas, como si el propio terreno exhalase los vestigios de lo oculto. Cada chirrido del viento en los hierros oxidados parecía preludio de algo que aún no se revelaba, pero cuya presencia se intuía. «Observar, Watson, es la forma más noble de espera», añadió Holmes sin girar el rostro, «porque quien vigila no desea venganza, sino claridad, y así aguardamos, no con ansiedad, sino con ese tipo de paciencia que solo poseen quienes han mirado al abismo de las apariencias y saben que, en ocasiones, el alma regresa a buscar aquello que el cuerpo no supo reclamar en vida». El crujido casi imperceptible de la tierra removida llegó hasta nosotros con la delicadeza de una confesión nocturna. Holmes me indicó en silencio que aguardara, y avanzó hacia el origen del sonido con pasos tan medidos que parecían parte del paisaje mismo. Yo le seguí con igual cautela, hasta que una leve claridad, la de un farol cubierto parcialmente por un pañuelo, nos reveló la figura encorvada de un hombre cavando junto a una lápida sin nombre. No gritó al vernos, ni corrió. Solo dejó caer la pala, que quedó clavada en la tierra como un dedo acusador. Holmes no alzó la voz,
ni recurrió a tono alguno de autoridad policial. Le bastó con su presencia y con una pregunta pronunciada con una calma que cortaba el aire. ¿Busca usted un cuerpo o una verdad? El hombre, aún cubierto por una capa oscura, respiraba con dificultad. Era el jardinero, el mismo que había guardado silencio con una disciplina casi religiosa durante semanas. Ni lo uno ni lo otro, musitó al fin. Solo busco dejar vacío lo que nunca debió llenarse. Holmes asintió, no en señal de aprobación, sino de comprensión. Luego se agachó, retiró un fragmento de madera corroída que yacía sobre la tumba y lo limpió con el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Era una pieza del ataúd con una inscripción incompleta. Solo 2 letras eran visibles. H.M. No son las iniciales del coronel Hensley, dije con inquietud. No, Watson, respondió Holmes con tono grave, sino de aquel que fue su sombra y a quien arrebataron hasta el nombre. El joven no pidió perdón, ni explicó. Simplemente miró a Holmes y en su mirada no había rencor, solo una determinación antigua, nacida del derecho a no ser confundido con el olvido. El silencio, tan característico en él, se quebró al fin con una voz que no era áspera ni temblorosa, sino clara y deliberada. El joven jardinero, que hasta entonces había sido solo una presencia sombría en la propiedad, se erguía ahora como testigo y juez de un pasado deformado por la mentira. «Mi nombre no importa», dijo, «porque fue negado desde antes de que pudiera pronunciarlo, pero sí sé quién fue mi padre, y no fue el hombre que recibió honores en esta tierra, sino el que fue abandonado al polvo extranjero, sin sepultura, sin justicia, sin nombre». Nos miró con una serenidad que rozaba lo trágico. Era hijo del verdadero coronel Hensley. Nació de una relación sin contrato, sin promesa, sin testigos y sin legitimidad ante la sociedad, pero no por ello sin sangre. Crecí con el relato de una traición, con las cartas que él jamás pudo enviar, con el retrato doblado de una madre cuya dignidad fue enterrada mucho antes que su cuerpo. Holmes escuchaba con los ojos entrecerrados, como si cada palabra fuese una pieza de ese rompecabezas moral que tanto lo fascinaba. Cuando supe que el impostor fuera enterrado con su uniforme, con su medalla, con su nombre, supe también que no podía permitir que descansara en paz, no con lo robado. «Y vaciaste el ataúd», susurré. El joven asintió. Lo dejé como estaba mi infancia, lleno de preguntas y de silencio. Holmes no habló. Solo depositó sobre el borde de la tumba el fragmento de madera grabado que aún conservaba. Hay verdades que, al ser pronunciadas, no condenan, solo liberan. Y comprendí, con un estremecimiento difícil de explicar, que esa noche no asistíamos a una venganza, sino a un acto de restitución. De regreso en la casa, Holmes solicitó ver a la señora Hensley, cuya frialdad habitual parecía haberse intensificado en esos días finales. Cuando la interpeló con cortesía, aunque sin rodeos, sobre la veracidad de la identidad de su difunto esposo, ella no mostró sorpresa alguna. Solo suspiró, como si llevase años ensayando una respuesta que al fin podría ser pronunciada. «Lo supe desde el principio», confesó. «Supe que no era el verdadero coronel, pero también supe que él lo fue para todos, menos para su conciencia. ¿Y por qué lo permitió? Porque me ofrecía estabilidad, respeto, un nombre, en un mundo que no perdona la ruina ni la orfandad». Holmes no replicó de inmediato. Le ofreció el pañuelo con el que había limpiado la pieza de madera de la tumba, y ella, con gesto casi maternal, lo dobló entre los dedos como si se tratara de un recuerdo lejano. «¿Sabía usted del hijo ilegítimo?» «Lo imaginaba», admitió. «Vi su rostro en los jardines, y me recordaba al hombre que sí fue mi esposo, aunque nunca nos casamos». «Entonces, señora», intervine con cierto temblor en la voz, «¿por qué no detuvo la impostura?» «Porque el mundo cree en lo que ve», dijo con una sonrisa amarga.
Y mientras el apellido Hensley se mantenía en la fachada, nadie preguntaba por el alma que lo habitaba. Holmes, con la serenidad del médico que diagnostica una enfermedad incurable, pero ya asumida, concluyó: «Usted no mintió con palabras, sino con silencios, y en ese instante comprendí que el crimen, en este caso, no era legal ni sangriento, sino moral, una omisión que deformó destinos y que, como las lápidas antiguas, resistía el paso del tiempo más por lo que callaba, que por lo que decía». Los rumores se disolvieron lentamente entre los pasillos del condado, como se disipan los ecos de una melodía que nadie reconoce haber escuchado. No hubo arresto, ni acusación formal, y sin embargo, todos, incluidos los más escépticos, comprendían que algo esencial había cambiado en el aire. El jardinero no volvió. Nadie supo de él tras aquella noche entre las tumbas, pero su ausencia, lejos de ser fuga, se sintió como cierre. Había desenterrado un ataúd, sí, pero no por morbo ni por resentimiento ciego. Lo hizo para devolverle al vacío lo que nunca debió ocupar el lugar del recuerdo legítimo. Holmes, en sus notas privadas, escribió: «El crimen que no transgrede la ley escrita, pero que hiere la verdad, requiere su propio lenguaje para ser enfrentado, y no siempre ese lenguaje es el del castigo». Yo mismo, al repasar los hechos en mi diario, sentí que el relato no debía concluir con una condena, sino con una comprensión. Aquel joven no empuñó un arma, ni alzó la voz. Solo excavó, literal y simbólicamente, una mentira demasiado antigua. Holmes y yo nos retiramos de la propiedad con la discreción que exige la verdad cuando se ha pronunciado en voz baja, solo para quienes pueden soportarla. «Watson», dijo Holmes mientras el tren iniciaba su marcha de regreso a Londres, «a veces el mayor acto de justicia no consiste en castigar, sino en recordar». Y en el rostro de mi amigo, tan frecuentemente imperturbable, se dibujó una expresión que no era satisfacción ni triunfo, sino una melancolía resignada, como si comprendiera que, en ciertos casos, el pasado no busca reparación, sino descanso. Al día siguiente de aquella noche reveladora, Holmes solicitó una entrevista privada con la señora Hensley. La estancia elegida fue el salón oriental de la mansión, un lugar de tapices pesados, relojes detenidos y cortinajes que parecían más cómplices que meros adornos. Me permitió acompañarle, aunque se mantuvo él como interlocutor principal, como si intuyese que el velo que había de correrse requería una precisión quirúrgica que solo su intelecto podía ejercer sin desgarros innecesarios. La viuda nos recibió sentada, rígida como una figura esculpida por el deber. Durante un instante, el silencio se interpuso entre ambos como una tercera presencia. Entonces, Holmes habló, no con acusación, sino con ese tono de constatación irreversible que convierte la sospecha en certeza. «Usted sabía, desde el principio, que el hombre con quien compartía apellido no era quien decía ser». Ella no negó, tampoco afirmó. Solo cerró los ojos por un instante, como si la oscuridad interior le otorgara más valor que la luz exterior. «Lo supe», dijo al fin, «pero lo acepté, porque el nombre era más fuerte que el hombre». Watson, que ha sido testigo de los más insólitos casos, no pudo evitar una punzada de desconcierto ante la serenidad con que se pronunciaba aquella revelación. No se trataba de culpa, sino de una clase particular de determinación heredada, una que prefería una mentira funcional a una verdad devastadora. «A veces, señor Holmes», añadió ella, «el linaje vale más que la sangre». Y aunque el detective no replicó de inmediato, percibí en su rostro aquella expresión que conocía bien, la de quien ha encontrado el corazón oculto del enigma, no con júbilo, sino con una tristeza inevitable. Ante la pausa calculada de Holmes, la señora Hensley desvió la mirada hacia la chimenea, cuya llama apagada parecía reflejar una conciencia igualmente extinguida. Cuando volvió a hablar, lo hizo con la voz de quien recuerda no por nostalgia, sino por necesidad.
El joven sabía la verdad. La supo desde niño, por cartas que escaparon al fuego y por retratos que nunca debieron mostrarse. ¿Y usted intentó silenciarle?, pregunté, no sin cierto temblor. Ella asintió con una dignidad casi ofensiva. Le ofrecí una suma razonable, no para comprar su silencio, sino para ofrecerle una forma de olvido digna. Cuando rehusó, le hice llegar advertencias. Holmes no pareció sorprendido. De hecho, le observé con una calma tan precisa que me pregunté si, en efecto, ya lo había deducido mucho antes de que se pronunciara. Quizás solo esperaba escuchar de labios de la implicada lo que el análisis ya había resuelto. ¿Qué clase de advertencias?, inquirió, con la frialdad justa que otorga autoridad sin convertirse en juez. Que si insistía, no heredaría ni un solo grano de tierra, que su madre quedaría mancillada en los registros parroquiales, que nadie recordaría su nombre más allá del escándalo. Había en sus palabras una mezcla de fragilidad emocional y cálculo aristocrático. No era una mujer cruel, era, más bien, una mujer educada en la supervivencia a través del decoro. Y ese decoro, como bien sabía Holmes, era a menudo el más implacable de los verdugos. Entonces, dijo finalmente Holmes, más para sí que para ella, lo que usted protegía no era un legado, sino una fachada, y como todas las fachadas, acaba por agrietarse desde dentro. Ella no replicó, pero por primera vez bajó la mirada, y en aquel gesto, tan leve como una hoja cayendo en otoño, se quebró el orgullo de toda una generación. De regreso a Baker Street, mientras el tren se deslizaba entre colinas anegadas por la lluvia, Holmes permaneció en su mutismo característico. No era el silencio del desinterés, sino el de la reflexión activa, como si cada palabra no dicha estuviese siendo minuciosamente evaluada en su laboratorio moral. Yo, incapaz de soportar aquella contención, rompí al fin la quietud. ¿No vas a informar a la policía? Hay una cadena de omisiones y engaños que, si bien no constituyen crímenes tradicionales, afectan a más de un nombre. Holmes giró lentamente el rostro y me observó con una mirada que mezclaba compasión y resignación. ¿Y para qué, mi querido Watson? ¿Para que un apellido sea pisoteado por periódicos que nada entienden de honra ni herencia? ¿Para que un joven, cuya única falta fue no callar lo inconfesable, acabe arrastrado al juicio de una sociedad que premia la hipocresía más que la honestidad? Le comprendí, aunque no sin cierta lucha interior. Las leyes eran claras, pero también lo era la justicia. Y entre ambas, Holmes siempre había navegado como un equilibrista lúcido, sin traicionar ni su conciencia ni su intelecto. La señora Hensley sufrirá más en el silencio, continuó. No hay peor castigo que saber que uno ha construido su paz sobre una tumba vacía. Y el joven ha obtenido su venganza. La verdad ya no duerme bajo tierra. Asentí, sin más argumentos. Holmes extrajo su pipa, la encendió con una parsimonia que rozaba lo ritual y cerró los ojos un instante. Watson, hay crímenes que ni el juez ni el verdugo pueden tocar. Solo la historia, implacable en su memoria, se encarga de ellos. Y así, mientras el tren se perdía en la bruma del amanecer, comprendí que aquel caso, sin sangre, pero no sin herida, había encontrado su final en la única corte que importa, la del alma. Nunca olvidaré el semblante del joven cuando Holmes le comunicó, con voz tan neutra como irrevocable, que no habría cargos en su contra, ni mención alguna en los registros judiciales. Aquel rostro, hasta entonces endurecido por la resignación y la amargura, no mostró júbilo ni alivio, solo una extraña liviandad, como si el peso que le oprimía no se hubiese disipado, sino simplemente cambiado de lugar. «No lo hice por odio», murmuró, «ni por justicia. Solo necesitaba que alguien viera que allí no había nadie». Holmes no respondió. Le observaba como se observa a un espectro al que no se desea desterrar ni retener, sino simplemente entender.
A mí, en cambio, aquella confesión me removió profundamente. Había algo profundamente trágico en su figura, la de quien había cometido un acto de profunda carga simbólica, pero que, en el marco de la ley, carecía de nombre y, por tanto, de castigo o de redención. La libertad le fue otorgada sin ceremonia alguna. No hubo apretón de manos, ni palabras de aliento. Simplemente se alejó por el sendero húmedo, con los bolsillos vacíos y la espalda recta, como quien no espera nada más de la vida que no sea el silencio. Yo, que tantas veces había defendido la letra de la justicia, comencé entonces a comprender mejor los márgenes que Holmes habitaba, porque en aquel instante ni la ley ni el crimen parecían tener dominio alguno sobre lo ocurrido. Solo quedaba el eco de una verdad desenterrada, como un cuerpo sin nombre, y al mirar al detective, noté en su expresión aquella mezcla inconfundible de respeto y pesar que reservaba únicamente a los casos donde la moral y el misterio no se resolvían, sino que simplemente se aceptaban. La tarde siguiente, regresamos discretamente al camposanto, no para supervisar ningún procedimiento legal, sino para acompañar un gesto que, aunque pequeño en apariencia, contenía el peso de toda una historia que se resistía a descansar. El enterrador, un hombre mayor, que comprendía más de lo que decía, había sido instruido para abrir de nuevo la fosa y permitir que lo que allí faltaba fuese reemplazado no con carne ni hueso, sino con algo que el tiempo no pudiese corromper. Holmes sostenía en su mano derecha un lirio blanco. No dijo de dónde lo había obtenido. Tampoco explicó su intención. Pero comprendí, con una certeza profunda, que aquel acto no buscaba reparar el pasado, sino dar forma simbólica a un perdón nunca pronunciado. Sin ceremonia, sin palabras, el lirio fue depositado en el interior del ataúd vacío, y la tierra volvió a cubrir la verdad. No era una mentira, no al menos en el sentido vulgar del término. Era, más bien, un pacto silencioso entre los vivos y los muertos, entre los que sabían y los que habían decidido callar. A veces, musitó Holmes, el silencio es más elocuente que la justicia. Yo asentí, no por convicción inmediata, sino por esa clase de comprensión que nace cuando uno percibe que ciertos hechos no están hechos para ser juzgados, sino simplemente contemplados. Al alejarnos, sentí que la tierra misma había absorbido no solo el peso del lirio, sino también el de una historia que, al no poder contarse sin escándalo, merecía al menos un símbolo. Y en ese símbolo, depositado en lo más profundo de la tumba, había una forma de verdad que ningún tribunal podría articular, pero que el alma, esa eterna testigo, sabía reconocer. Permanecí un instante más tras la partida de Holmes, detenido junto al borde de la tumba ya cerrada, con la brisa levantando apenas la niebla del crepúsculo. No era frecuente que me separara de él en momentos así, pero algo en aquella escena me obligaba a quedarme unos segundos más, como si la tierra, aún húmeda, me hablase con una voz muda, de secretos antiguos y de cargas que no debían transmitirse a otra generación. Pensé entonces en el joven, no como transgresor, ni siquiera como víctima, sino como instrumento involuntario de una verdad que había esperado demasiado tiempo para ser desenterrada. El ataúd vacío, el lirio, la confesión callada de una viuda. Cada elemento componía un cuadro cuya lógica no era la del crimen, sino la del alma. Holmes me había dicho una vez que la verdad no siempre redime, a veces simplemente revela. Nunca comprendí del todo aquella frase, hasta ese día, porque en aquel camposanto, donde los nombres se borraban con la lluvia y los recuerdos se confundían con el musgo, entendí que hay verdades que no deben publicarse, ni siquiera compartirse, sino apenas reconocerse en silencio. ¿Acaso no merecen todos los muertos un poco de paz? Me pregunté a mí mismo sin esperar respuesta. Me alejé lentamente, sintiendo que algo de mí quedaba enterrado también bajo esa tierra removida.
Quizás mi fe ingenua en que toda historia debe resolverse, o que todo error merece castigo. Porque hay historias, descubrí, que no terminan. Simplemente se hunden lo suficiente como para dejar de doler. Y al volver la vista una última vez, el viento movió una hoja seca sobre la lápida sin nombre, como si la naturaleza misma diera su aprobación al acto más humano que existe. Permitir que el pasado repose, al fin, sin juicio. Aquella mañana, tras nuestro regreso de Surrey, reinaba en nuestro salón de Baker Street una calma inusualmente densa, como si los muros mismos contuviesen el eco de una verdad demasiado delicada para ser repetida. Holmes, fiel a su costumbre, no pronunció palabra. Se mantenía erguido, casi inmóvil, junto al ventanal, con la mirada fija en el velo grisáceo que comenzaba a despejarse sobre la calle. Observé su silueta con el respeto casi reverencial que un discípulo ofrece a su maestro en los instantes de mayor silencio. Había en él una tensión contenida, no de preocupación activa, sino de una melancolía que rara vez le era visible. El humo leve de su pipa ascendía con parsimonia, mezclándose con la bruma que aún flotaba en el exterior, como si ambos elementos compartieran una misma sustancia inasible, la del misterio no resuelto, no porque no hubiera respuesta, sino porque la verdad, esta vez, no pertenecía al mundo exterior. Yo, que había sido testigo de su lógica implacable en decenas de ocasiones, comprendí que aquel caso no sería archivado entre nuestras hazañas públicas. No habría artículo, ni notoriedad, solo la memoria, y en ella una sensación extraña, la de haber cruzado el umbral donde la investigación cesa y comienza la introspección. La ley, pensé, mientras Holmes continuaba sumido en su contemplación sin palabras. Es una estructura imponente y necesaria, pero limitada. Su brazo alcanza con eficacia lo visible: el robo, la sangre, el cuerpo. Pero existen delitos que no dejan huella material alguna, y cuya carga moral pesa más que el plomo. Crímenes de omisión, de silencios prolongados, de verdades eludidas por conveniencia familiar o social. El caso que acabábamos de cerrar, si acaso puede decirse que se cerró, pertenecía a esa categoría. No hubo asesino, ni sangre derramada. Sin embargo, sí hubo víctimas. Un joven privado de su historia, una viuda aprisionada por su propio nombre, y un coronel, cuyo recuerdo fue utilizado como cortina para preservar una ficción. En mi fuero interno, comprendí que no todo crimen merece celda, pero sí juicio. Y ese juicio, invisible e inapelable, lo pronuncia a menudo la conciencia misma. Holmes, por su parte, jamás se engañó creyendo que la justicia era atributo exclusivo de los tribunales. En más de una ocasión le escuché afirmar que la verdad no siempre busca castigo, sino comprensión. Y quizás esta vez, por muy extraña que parezca la idea, el único castigo posible fue el que los culpables ya habían aceptado, en silencio. El símbolo del lirio, aquel gesto final que Holmes orquestó sin explicación ni ceremonia, reaparecía con persistencia en mi mente, no como un detalle sentimental, sino como el resumen perfecto de lo acontecido, porque en él no había una resolución, sino una entrega, no una acusación, sino una absolución sin palabras. Aquella flor solitaria, sellada en un ataúd vacío, decía más de la condición humana que cualquier documento judicial. La tierra, húmeda aún por las lluvias de marzo, había recibido aquel símbolo con el mismo estoicismo con que acoge los secretos de siglos. No protestó, no exigió nombre ni causa, y en ello comprendí que hay verdades que no requieren ser gritadas en plazas ni elevadas al conocimiento público. Hay verdades que por su naturaleza frágil solo pueden descansar cuando son devueltas al mismo lugar del que emergieron, al suelo, a la raíz, a la oscuridad donde el juicio no se pronuncia con voz, sino con compasión. Holmes, sin duda, lo entendió mucho antes que yo. Por eso no escribió un informe.
Por eso no envió carta alguna a Scotland Yard. En su silencio había una declaración más elocuente que cualquier discurso, que hay momentos en que la verdad no pertenece a los hombres, sino a la tierra misma. La luz del amanecer se filtró finalmente a través de la ventana, tiñendo de un ámbar pálido los contornos del salón. Holmes, sin volver el rostro, habló con tono apenas audible. ¿Cree, Watson, que hemos hecho lo correcto? No respondí de inmediato, porque en efecto no estaba seguro de que lo hubiésemos hecho. Lo que sí sabía era que lo legal y lo justo, lo visible y lo verdadero, rara vez coinciden con exactitud, y que el caso del ataúd vacío no buscaba justicia en el sentido común del término, sino reposo, un reposo moral que no exige sentencia, pero sí reconocimiento. La verdad, Holmes, dije al fin, no siempre redime. A veces solo alumbra el polvo que alguien quiso barrer bajo la alfombra. Él asintió levemente, y aquella afirmación quedó suspendida entre nosotros, como el humo que serpenteaba entre los libros. No hubo más palabras. El día había comenzado, pero nosotros seguíamos sumidos en la penumbra de lo no dicho. Porque hay verdades, lo supe entonces con certeza, que no deben ser proclamadas, solo descubiertas, y luego enterradas de nuevo, con la dignidad de quien comprende que no todo lo revelado busca redención. A veces, lo único que desea es ser visto, una vez, antes de desaparecer. A veces, no es la mentira la que entierra la verdad, sino el deseo desesperado de proteger lo que ya está perdido. ¿Y tú? ¿Habrías callado para preservar el honor? ¿O hablado para liberar la conciencia? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia resonó contigo, deja tu like, compártela con alguien que aprecie los misterios del alma, y suscríbete para descubrir más enigmas como este.